Cordial saludo, mi nombre es Sergio Armando Asa Torres, soy estudiante de la tecnología en radiología e imágenes diagnóstica de la UNAD. Bueno, para este curso de imagenología especial vamos a hablar sobre los medios de contraste, las indicaciones, contraindicaciones, cuidados de enfermería, sobre el consentimiento informado y pues cómo es el manejo como tal con pacientes que pues se necesita o se debe realizar algún estudio como tal que necesite pues la ayuda o el enfoque como tal, lo que es medios de contraste y la información que se le dará al paciente sobre el consentimiento informado y el uso como tal de lo que es el medio de contraste y para qué se usa. Bueno, entonces en este grupo vamos a realizar unas preguntas como tal al paciente, ¿sí? Este trabajo pues lo realicé con Paula Alejandra Pedraza y pues vamos a comenzar, bueno. Entonces, bueno, para hablar un poco sobre la clasificación de medios de contraste, tenemos la clasificación de medios de contraste se clasifican en pues el medio de contraste es como un medicamento, ¿sí? Que nos ayuda pues a obtener una imagen de algún procedimiento como tal, ya sea una tomografía, una resonancia, un colon, vías digestivas, puede ser una colonoscopia, ¿sí? Como tal, para que nos ayude a visualizar algo que queremos pues ver. La clasificación de medios de contraste se clasifican en medios de contraste yodados o hidrosolubles que contienen yodo, se usan en radiografía o tomografía, o sea, en TAC y en angiografía como tal pueden ser iónicos, que son los más tóxicos y menos usados, o no iónicos más seguros, menos que tienen menos reacciones adversas. Varitados a base de sulfato de bario, que se emplean en estudios del aparato digestivo, esófago, estómago, intestino. No se deben usar si hay riesgo de perforación como tal, pues porque tiene como tal unas contraindicaciones, ¿no? Basados en gadolinio, usados en resonancia magnética, resaltan tejidos blandos, lesiones específicas como tal, y los contrastados pues con microburbujas que son utilizados en la ecografía con contraste ecográfico permiten estudiar la vascularización de órganos o lesiones. Otros aceitosos como el lipiodol que se usan en procedimientos específicos como la linfografía o esterosalpingografía. En este caso vamos a hablar ahora sobre las indicaciones y las contraindicaciones. Entonces, como sabemos, todos los medicamentos tienen sus indicaciones y contraindicaciones. ¿Sí? En este caso, pues los medios de contraste, las indicaciones generales del medio de contraste se utilizan para mejorar la visualización de las estructuras internas, resaltar vasos sanguíneos, angiografía en TAG, en resonancia, evaluar órganos sólidos como el hígado, riñones, cerebro o pulmones, detectar lesiones tumorales o estudios digestivos, como el bario y el yodo, estudios funcionales de la urografía, histeropingeografía y colangiografía. Entonces recordemos que los medios de contraste tienen su uso como tal en varios estudios, ¿sí? Entonces, para esto, digamos, tenemos un eh, paciente X, digamos, vamos a darle las indicaciones como tal, ¿sí? Para qué se utiliza. Entonces, en este caso, hablaríamos con el paciente y le vamos a explicar el uso como tal del medio de contraste que nos ayuda para generar algún tipo de imágenes diagnósticas, como lo hemos dicho en resonancia, en tomografía, colangiografías, ¿sí? Más que todo en la geografía es donde se usan más que todo y nos ayudan a evaluar muchas estructuras, ya que en la geografía pues, se pueden hacer muchos estudios como tales cateterismos cardíacos, eh, arteriografía de miembros inferiores, arteriografías renales, en la geografía también para el uso de panangiografías para visualizar arterias cerebrales o para hacer estudios como tal.
de evaluación, digamos, de algún aneurisma cerebral, alguna malformación arteriovenosa, ¿sí? Esto nos ayuda pues a tener un diagnóstico cuando este medicamento pues nos ayuda y hace contacto pues con la sangre, nos ayuda a visualizar como tal estos tipos de lesiones. Las contraindicaciones como tal se le explicaría al paciente que pueden tener contraindicaciones como insuficiencia renal, por eso los pacientes hay que hacerles unas pruebas de función renal, ¿sí? Para evaluar si es compatible, si se puede utilizar, no se puede utilizar, o se debe esperar un tiempo un poco más lejano, colocándole unas cosas inyectadas como soluciones salinas, o que el paciente se prepare antes con, digamos, tomar agua para que tenga una buena función renal como tal. Y esa sería la única forma de poder administrar medio de contraste. Si el paciente tiene una función renal deprimida o no tiene una buena función renal, pues es una contraindicación grande, ¿sí? Para colocar un medio de contraste como tal. Alergias también, si el paciente presenta alguna alergia o algo, eso también hay que informarlo pues como tal, ¿sí? Porque eso también está en lo de consentimiento informado, ¿sí? De esa parte pues ya la compañera Paula nos va a hablar sobre eso. En estado de embarazo también hay que informarlo porque es muy importante. Sospecha de perforación gastrointestinal puede causar peritonitis, que sería como tal una infección pues alrededor de los órganos internos cercanos pues como tal a todo lo que es caja torácica y abdomen, sí, lo que nos puede causar una infección como tal. Obstrucción intestinal completa, pues ya sea por el tema de todo lo que tenga de contraste, dependiendo del contraste que se pueda utilizar. Pacientes que no colaboran también con la deglución, también será una contraindicación en insuficiencia renal grave, como ya lo hemos dicho, algunas alergias para el gadolinio, también como una hipertensión pulmonar, ¿sí? Una hipertensión pulmonar severa sería la contraindicación y alergias a los componentes como tal conocidos de los medios de contraste. Bueno, entonces en este caso vamos a hablar sobre la vía de administración y ya nos quedaría sobre los cuidados de enfermería. Entonces existen varias vías de administración del uso de medios de contraste. Utilizamos como tal la vía de administración de medios de contraste dependen del estudio y de la estructura que se desea resaltar. Las características del contraste también se clasifican en enterales cuando ya van hacia el tubo digestivo y parenterales cuando van directamente al torrente sanguíneo. Sí, en este caso, pues los contrastes comúnmente utilizados en la geografía, como el yodo, son los contrastes que van directamente hacia el torrente sanguíneo. Vías enterales que van pues oral hacia el estómago. Hay que tener mucho, digamos, conocimiento como tal y mucho cuidado, pues nos habla sobre perforaciones y eso nos puede ocasionar una infección, ¿sí? O una inflamación como tal de las asas intestinales. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado cuando se va a administrar un medio de contraste. Hay que leer muy bien las indicaciones, contraindicaciones y pues explicarle al paciente muy bien lo que puede estar o que lo que puede suceder. Sí, en muchos casos el medio de contraste yodado puede ocasionar un sabor, una sensación metálica en la boca, calor, ya sea en la parte donde va prácticamente a estar el contraste, pero generalmente se asocia calor en las extremidades y hacia la cabeza o hacia la cara. Entonces, básicamente, uno le debe explicar eso al paciente, que de pronto sienta sensación de o deseo de ir al baño, ¿sí? De orinar, porque pues en algunos contrastes puede causar eso. Ya pues recordemos que el medio de contraste pues lo sacan o lo filtran los riñones, parte del medio de contraste, pues por eso hay que tener una buena función renal como tal y explicarle muy bien al paciente lo que puede estar sucediendo, lo que le puede suceder. También pues estar muy pendiente del paciente en caso de que usted aplique el medio de contraste y debe observar más que todo las características de la piel del paciente cómo que está comportando, porque si es un paciente que tiene eritema o tiene prurito, sí, o comúnmente pues picazón, sí, en la piel, en el cuerpo, en las manos, en la cara, pues ya
vamos a hablar de una reacción alérgica a ese medio de contraste, pues se debe suspender todo estudio, ¿sí? Que se vaya a brindar a ese paciente. Y pues si el paciente depende de ese estudio, pues ya se hablaría con un médico para realizar una premedicación de de ese estudio, ¿sí? Para poderse realizar como tal. Entonces, pues ya hablamos de medicamentos para la alergia, ¿sí? Hay que medicarlo para poderlo realizar y pues decirle al paciente que tenga en cuenta cuando se va a realizar los próximos estudios, que diga esas cosas que sucedió, si llegaba pronto en un estudio futuro necesitar nuevamente medio de contraste, decir las reacciones que obtuvo y cómo se las premedicaron y cómo se las llevaron, por decirlo así. La vía intraarterial, el uso es el uso en angiografías, como ya lo hemos hablado, es el diagnóstico o intervencionismo, cateterismos o intervencionismo como tal en radiología intervencionista. Se utiliza mucho, ya lo hemos dicho, contrastes yodados y esto nos ayuda a tener una mejor visualización de la vasculatura como tal, de los diferentes, pues, de los diferentes órganos que se van a estudiar. Eh, los cuidados de enfermería asociados a, digamos, a este, a estos, ¿qué? A estos contrastes, pues ya como como lo hemos mencionado, hay que estar muy pendientes de, digamos, de los pacientes, de la administración, ¿sí? Hay que mirar si el paciente sufre algunas alergias, si ha tenido asma o reacciones previas al uso de estos medios. Siempre hay que informar, siempre hay que preguntar, siempre hay que indagar al paciente si ha tenido alguna sospecha o algo cuando le colocan medio contraste de alguna reacción. Siempre es muy importante verificar la función renal, creatinina, hay que hacer pruebas de creatinina, sí, exámenes de sangre para estar 100% de seguros de que sí se le puede aplicar ese medio de contraste al paciente. Una canalización de una vena muy efectiva, porque no podemos permitir que hayan extravasaciones de medio contraste. Sí, recordemos que pues una extravasación, un medio contraste hacia la piel o hacia un tejido puede llegar a ocasionar una necrosis de un brazo, de una mano, de un dedo, ¿sí? Puede ocasionar lesiones en vasculaturas muy grandes. Entonces hay que tener una vena muy segura, hay que revisar muy bien los accesos, de que estén bien permeables, de que tengan un buen calibre, ¿sí? Para que puedan realizar una inyección de medio contraste. Recordemos que en algunos estudios existen unos aparatos, unos robots, por decirlo así, unos inyectores que de acuerdo al estudio ellos envían el medio de contraste, ¿sí? En cierto tiempo y pues esos dispositivos a veces no tienen como tal decir, no, es que la vena está dañada o no funciona la vena, no, ellos mandan su inyección, hace su inyección y pues no se van a dar cuenta y se puede dañar pues una vena y puede ocasionar un evento grande, un evento mayor, entonces también hay que explicarle muy bien al paciente sobre eso, sobre cuándo se va a canalizar, hay que tener muy bien cuidado con esa vena. Y pues muy importante ante todo la monitoría de de los pacientes que se colocan medio de contraste. Hay que tenerle una buena toma de tensión arterial, una buena toma de oximetría para mirar pues como tal el flujo de oxígeno que hay, ¿sí? Tener a la mano, pues, cuando se van a utilizar esos procedimientos, tener a la mano un carro de paro, ¿sí? Por si acaso hacen reacciones alérgicas, tener cómo poder sobrellevar o solventar esa, digamos, esa reacción, ¿sí? Y no, pues, no permitir que pase como tal a mayores. Bueno, esa sería la explicación como tal de los procedimientos, bueno, de las cuatro primeras preguntas. Ya mi compañera Paula seguiría con las otras. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Paula Alejandra Pedraza Vargas. En este momento voy a explicar sobre el procedimiento de medios de contraste, sobre el consentimiento informado que pues, le brindaré al paciente. Voy a hacer una simulación como si estuviera el paciente en este momento al frente y pues dándole toda la información, informándole sobre el medio, sobre el consentimiento y demás explicación. Entonces, pues en este momento pues empezaré.
Mi nombre es Paula Alejandra. En este momento soy la persona encargada de acompañarlo en este procedimiento en la aplicación de medios de contraste. Y pues voy a informarle de qué se trata este procedimiento y cómo funciona. Los medios de contraste son sustancias que utilizamos en estudios de imagenología, eh, y pues esta función nos ayuda a resaltar los órganos o tejidos para que pues el médico pueda obtener una imagen más claras y precisas. Los medios de contraste existen varios tipos de contrastes. Entre ellos encontramos lo que son los yodados, eh, que se utilizan en estudios vasculares. También tenemos lo que es el bario, que se utiliza para el tubo digestivo y, y los paramagnéticos, que son utilizados en resonancia magnética. En general, los medios de contraste son seguros. Sin embargo, como todo procedimiento médico puede presentar algunos efectos secundarios en los que pueden ir leves, en los que vamos a encontrar lo que son leves, como son náuseas, sensación de calor en el cuerpo, o también pues podemos tener una sensación metálica en la boca. También podemos en algunas ocasiones estreñimiento, pues según el tipo de contraste que vayamos a administrar. En pocos, en casos muy poco frecuentes, se podemos, pueden presentar lo que son reacciones alérgicas más serias, como la dificultad de respirar, erupciones en la piel. Pero también quiero resaltar que en estos casos en los que tenemos este tipo de complicaciones, contamos con un equipo médico y medicamentos y personal entrenado para poder actuar de manera inmediata. En cuanto a las medidas de seguridad clínica, siempre confirmamos la identidad del paciente, lo que es el nombre y el documento, verificamos antecedentes médicos, alergias y mantenemos un enfoque seguro y higiénico pues en el lugar en donde se va a realizar el estudio o el examen. Lo vamos a estar acompañando en todo momento durante el procedimiento y los cuidados en ese momento pues de la enfermería sería pues explicarle al paciente lo que va a sentir, supervisarlo durante toda la administración de contraste y dar recomendaciones posteriores. En este caso sería como beber abundante agua para ayudar a eliminar las sustancias del medio de contraste o del organismo y así prevenir molestias. También se le va a indicar al paciente que debe estar muy atento a cualquier síntoma inusual y deberá reportarlo de inmediato. Eh, Ahora pues vamos a explicar lo que es el consentimiento informado. Debemos pues mostrarle al paciente el consentimiento informado, explicarle cuál será el propósito, los beneficios, los riesgos y los cuidados posteriores que debemos tener y pues obviamente al final pues el paciente tiene derecho a recibir toda la información y aceptarla o rechazarla en cualquier momento. Entonces el primero pues informarle el procedimiento que se va a realizar y qué medio de contraste se va a realizar, qué medio de contraste vamos a utilizar, el propósito que ya se lo había indicado anteriormente, que es mejorar la visualización de los órganos y tejidos internos para así obtener un mejor diagnóstico y pues muchísimo más preciso. Los beneficios que son el examen será más confiable y detallado y los riesgos que son mínimos, aunque también podemos presentar reacciones leves como mareo, calor, náuseas o estreñimiento, o en casos más graves podemos presentar que es de dificultad para respirar o erupciones en la piel. Pero es indicarle que contamos con todos los recursos todos los recursos y pues el personal para poder atenderlo. Después de
Después del examen, los cuidados posteriores sería indicarle al paciente eh, que incluya hidratarse bien y vigilar cualquier síntoma extraño. Y finalmente, el paciente tiene el derecho a recibir pues, la información detallada, puede hacer las preguntas que él desee para que él tenga toda la claridad del procedimiento y decidir si acepta o no el procedimiento. Ese sería pues como tal todo el proceso para poder informarle al paciente sobre el consentimiento informado, sobre las posibles complicaciones, lo que puede llegar a sentir eh, y pues el propósito del examen. Muchísimas gracias.